comenzar una sesión del seminario permanente del proyecto programa. Es un proyecto que se realiza concedido por el Ministerio de Investigación. Igual que habíamos hecho con otros proyectos anteriores, vamos a hacer este seminario permanente en el cual tendremos una sesión cada mes o cada 2 meses. Y bueno, pues esta es la primera sesión de este. Entonces, como veis ahí el título del proyecto, pues versa sobre la programación basada en bloques, y lo que se aborda pues son distintas aportaciones, tanto didácticas como informáticas, para el aprendizaje de este estilo de programación. Entonces, en concreto, en esta sesión pues voy a hablar sobre algunos trabajos que ya he ido realizando sobre la didáctica de Scratch Junior. Bueno, para poner un poco más el contexto, pongo aquí algunos objetivos del proyecto. Los he copiado literalmente de la petición, por eso veréis que hay algunas frases que están en inglés. Entonces, como decía, el objetivo principal pues, tiene que ver con el desarrollo, diseño, desarrollo y evaluación de sistemas para programación basada en bloques. Y también un aspecto importante es que esto estaría orientado tanto a la formación de maestros como para los propios alumnos, repensando, o en general pensando en etapas educativas preuniversitarias. En concreto, la sesión esta se enmarcaría dentro del objetivo 4, que es el objetivo orientado a los profesores, y en él se propone diseñar, desarrollar y evaluar materiales educativos y metodologías de programación relacionados con la programación basada en bloques. Hay un paquete de trabajo que se corresponde directamente con este objetivo, y dentro hay 4 tareas que están, que se aplican a los lenguajes Scratch Junior y Scratch. Entonces, en esta charla me voy a centrar en Scratch Junior. Voy a tratar lo que aparece ahí marcado en negrita, sería el desarrollo de materiales educativos para los profesores. Es una cuestión puramente didáctica. Y luego también una propuesta de patrones para los programas basados en bloques, que tendría más que ver con la metodología de la programación. Dejo fuera el objetivo 3, que todavía está, perdón, el punto 3 de esta tarea, que está todavía por desarrollar, sería el hacer una propuesta de guías de documentación, en este caso para Scratch Junior. Y yo creo que para Scratch Junior no tiene sentido el punto 4, que tiene que ver con estrategias de depuración, que es más lógico para Scratch, que es un lenguaje más complejo que Scratch, que es bastante sencillo. Bueno, también hay que decir que, como hemos realizado unas actividades en los años anteriores, dentro de un par de proyectos dentro de nuestra propia universidad, pues bueno, ya partíamos de algunas publicaciones. Entonces, las 3 primeras tienen que ver con, bueno, pues experiencias en asignaturas en las cuales se utiliza Scratch Junior. Entonces, el primero que veis ahí, que es del WIPS de ACM, pues la experiencia dentro del grado de educación infantil, y los 2 que vienen a continuación en las GENUI, con una asignatura dentro del máster universitario de competencia digital docente y pensamiento computacional. Y la parte que voy a escribir de ejercicios, pues ya he tenido una publicación en el team sobre justamente el diseño de estos ejercicios. Entonces voy a continuar con los 2 puntos que he comentado antes. Por un lado, los materiales educativos. Aquí vamos a ver distintos tipos de materiales. Por un lado, bueno, pues para estas asignaturas, pues documentos describiendo el lenguaje Scratch Junior, pues bueno, con cierta estructura, pero de una forma que se ha intentado que sea más o menos amena y, de luego, con un lenguaje poco informático para facilitar su comprensión. Y un tercer documento de consejos prácticos, ya más de metodología de la programación, entre los cuales pues estarían los patrones de diseño que voy a comentar ahora después. Y también se ha desarrollado pues, un número pues, relativamente grande de ejercicios, que es donde voy a pararme más que en los documentos anteriores. Entonces, el diseño de estos ejercicios pues, entraría dentro de lo que, bueno, algunos autores han llamado el Many Small Programs, que sería una
forma de aproximarse o de plantear el aprendizaje de la programación con el primer lenguaje de programación, en la cual, desde luego, se descarta, por lo menos inicialmente, el plantear que se desarrollen programas grandes, y en su lugar lo que se plantea es que se hagan pequeños ejercicios que, bueno, pues son más fáciles de realizar por parte de los alumnos y que no siempre tienen por qué ser tampoco de desarrollo, sino que puede ser de otro tipo. Entonces, nosotros consultamos distintas taxonomías que existen de ejercicios de programación y para el diseño de estos ejercicios de Scratch Junior, pues tuvimos que tener en cuenta varios elementos. Por un lado, cuál es el estado de un programa Scratch Junior. Entonces, un programa Scratch Junior hay que tener en cuenta que no tiene variables, con lo cual el diseño de muchos ejercicios pues, no tiene nada que ver con ejercicios más tradicionales para lenguajes imperativos, como se suelen utilizar en el primer curso de la universidad. Y en principio, los únicos elementos que tenemos para saber qué es lo que está sucediendo pues son comprobar los efectos visibles del programa sobre el escenario o también los sonidos que se emitan. Y según las características del lenguaje, pues resulta que los problemas y, vamos a llamarlo, algoritmos que se pueden desarrollar pues son también distintos. Entonces, en concreto para Scratch Junior no tiene nada que ver con el concepto de algoritmo de la programación tradicional. Entonces, a partir de este análisis, pues hicimos un diseño. Hemos desarrollado 37 ejercicios, de los cuales la mayor parte son de corrección automática y se han puesto en formato o bien de respuesta corta o bien de dar unas opciones fijas y elegir una o varias, y están ya integradas en el aula virtual, con lo cual pues, se han utilizado en el máster que comenté antes, en la asignatura primera de programación de este máster, que es la de programación y pensamiento computacional. ¿Qué tipos de ejercicios hemos desarrollado? Bueno, pues desde luego lo más evidente es hacer algunos ejercicios de conocimiento, por ejemplo, que es un bucle, y dar varias alternativas. En esto no voy a incidir porque bueno, pues, es un tipo de ejercicios que puede valer para cualquier materia, o sea, es fácil de diseñar para cualquier materia. Luego otros son predictivos. Esto es algo que se suele utilizar con lenguajes textuales en la universidad, pero, por ejemplo, con preguntando por contenidos de variables o cuál es el resultado de una función, etc. Entonces, como aquí esto no existía, pues normalmente pues, se suele preguntar por el estado final de un personaje, pero siempre fijándonos en algo visual. Entonces, por ejemplo, esta pregunta, que de nuevo la he copiado directamente del artículo que comenté antes, del team, pues se pregunta que si el personaje está mirando hacia la derecha, es decir, con 0 grados, pues después de dar esas 15 vueltas a la derecha que indica el bloque, pues cuántos grados estará girado con respecto a la posición inicial. Entonces aquí uno tiene que ser capaz de saber cuál es el efecto del bloque para saber el estado final. Algo parecido es si queremos tener una traza, un rastro de lo que hace el personaje. Lo que pasa es que aquí, en vez de preguntar únicamente por el estado final, pues se pregunta por una secuencia de estados. Entonces ahí, por ejemplo, tenéis un ejercicio en el cual 3 personajes, un gato, un cerdo y un pollo, se envían mensajes y hablan, con lo cual se produce una conversación en un orden determinado y entonces pues se dan varias alternativas y hay que elegir una de ellas. Un tercer tipo de ejercicio, bueno, o cuarto contando el de conocimiento, sería los ejercicios de comprensión. Aquí normalmente se suele preguntar por equivalencias entre distintos programas. Por ejemplo, en este caso pues se da una secuencia y se pregunta cuál de las siguientes alternativas son equivalentes. Porque obviamente entendemos que producen el mismo efecto, que en este caso serían movimientos y acción de hablar por parte del personaje. De hecho, en este caso, creo recordar que hay 2 alternativas, que sería una pregunta de múltiple respuesta. Y el último tipo de ejercicio pues, sería de traducción. Se da un enunciado en lenguaje natural y entonces pues, se dan, claro, tiene que ser para una tarea relativamente sencilla, y se dan también varias alternativas de programas
más o menos parecidos y hay que decir cuál implementa exactamente ese comportamiento. Bueno, en principio ese trabajo para Scratch Junior más o menos estaría realizado, por lo menos la parte más complicada que fue la inicial, pero bueno, pues habría que redondear el trabajo, con lo cual, por un lado, mi intención es revisar y completar esta colección de ejercicios y como algo que sería deseable, pero que tenemos que examinar con detalle, pues estaría la evaluación de los ejercicios. Si se ha desarrollado una evaluación, se ha hecho una evaluación tipo subjetivo, es decir, la aceptación dentro de la asignatura de máster que antes comenté, pero sería centrándonos solamente en los ejercicios, sería algo posible. Y como publicaciones, pues, bueno, lo planteo como interrogación porque en principio o bien no está todavía, ni siquiera está iniciado, pero estos materiales, pues, lo suyo sería publicarlo en abierto por parte de nuestra universidad y, bueno, pues también podría haber la posibilidad a lo mejor de publicar un libro, como alguna vez se me ha sugerido. La segunda acción que voy a comentar tiene que ver con patrones de programación. Entonces, los patrones en general pues son esquemas que bueno, pues resumen formas de resolver distintos problemas. Esto surgió en la arquitectura de edificios en los años 70, luego en los 80 se adoptó en la informática y bueno, también hay patrones didácticos y supongo que posiblemente se ha adoptado en más disciplinas, por lo menos en ingenierías. En el caso de la informática, pues lo más conocido son los patrones de software, los patrones de diseño para diseñar aplicaciones, pero también existen los patrones elementales que más que no tratan el nivel de diseño, sino el nivel de código. Entonces están más orientados al aprendizaje de la programación. Entonces aquí la idea es dar pequeños trozos de programa de código que permitan realizar ciertas tareas sencillas y que facilitan que el alumno, bueno, pues aprenda los distintos elementos del lenguaje y también pueda realizar ciertas tareas de programación, bueno, pues que son bastante comunes. Como ejemplo, podría ser intercambiar el valor de dos variables o el recorrer un vector para hacer algo con sus elementos. Nosotros nos hemos centrado en Scratch Junior en patrones elementales y lo que voy a plantear aquí ha sido el resultado del análisis de los programas de Scratch Junior que han bueno, pues divulgado sus autores. Entonces ahí tenemos tres materiales. Por un lado, las tarjetas de codificación de Scratch, que es una colección de tarjetas, que sería la parte de esas dos imágenes que tenéis, la de arriba, que es una especie de tarjetas de cartón, bueno, pues que van describiendo poco a poco pues, distintas tareas. Luego también hay unos ficheros en la página web, los PDF, con también varios, sería parecido a las tarjetas, solo que son menos, y a ello correspondería la imagen de abajo. Y luego está lo que llaman el libro oficial de Scratch Junior, que no costó ninguna figura y que también incluye algunos programas. ¿Qué patrones hemos ido identificando? Bueno, pues habría tres clases. Por un lado tendríamos movimientos específicos, dado que es algo que se repite continuamente, dado que los personajes pues están moviéndose por el escenario, pues los bloques de movimiento son bastante utilizados y no solamente se utilizan de una forma arbitraria, sino a veces para tener movimientos claros. Por ejemplo, ahí pongo los de bamboleo, como lo he llamado así, que moverse como girar para un lado y para el otro. Pues, por ejemplo, lo encontramos tanto en un murciélago, que para simular que está volando, que está como moviendo las alas, como por ejemplo una manzana, imagino que en este caso estaba madura en un árbol y entonces como que se movía un poquito para un lado para el otro, como si lo moviera el viento y finalmente se caía. En otros casos se quiere resaltar algún personaje y entonces una forma de hacerlo es mediante aumentar y disminuir el tamaño del personaje repetidas veces. Entonces, por ejemplo, esto lo he encontrado tanto para una serpiente, simulando el movimiento de la serpiente, como para una estrella que centellea. Y también habría un último caso de inclinación, que bueno, no lo he puesto por abreviar.
de inclinación de bebidas o alimentos cuando vamos a tomarlo. Una segunda clase de patrones son patrones, de nuevo, relacionados con el movimiento. Entonces aquí los más útiles han sido cuando el personaje queremos que entre en algún sitio. Entonces lo normal es que empiece a moverse a la derecha. La verdad es que daría igual el movimiento, pero es lo más normal, que se mueva a la derecha. Y finalmente desaparece, como que ha entrado. Y entre medias, según el efecto que se quiera conseguir, pues suele haber bloques que normalmente son de subir y disminuir, como para hacer el efecto de que se va alejando, ¿no? Subiendo para arriba y disminuyendo de tamaño hasta que desaparece. Por ejemplo, en este caso, pues se ha sacado de una tarjeta en la cual entraba en una tienda, entonces iba por la acera, avanzaba 6 pasos a la derecha y luego subía uno, como si entrara por la puerta, disminuía de tamaño, bastante de tamaño y desaparecía. Otro patrón de movimiento es lo que llamamos movimiento compuesto. Aquí aparecen lo que son 2 guiones de código de Scratch Junior, pero para un solo personaje. Y el efecto, la ejecución paralela de estos 2 guiones producen un efecto de movimiento que será muy difícil de conseguir. Entonces, el guión superior lo que hace es que avanza a la derecha y el guión inferior, lo he puesto que hay distintos bloques de movimiento, según los bloques que se coloquen ahí, se consigue un efecto u otro. Pongo aquí 2 ejemplos. En el caso del balón, pues, bueno, avanza 7 pasos a la derecha en el guión superior, vale. Pero luego en el inferior lo que hace es que salta, que no se ve la parte de abajo, no sé por qué me está sacando la barra, bueno, da un poco igual. Os describo lo que estaría ahí en la diapositiva. Pues luego hace un par de saltos y luego gira a la derecha. Entonces, la combinación de que avance por un lado con el guión superior y que por otro lado salte y gire, es como si la pelota se lanzara hacia adelante y cuando cae sigue rodando. Y el efecto pues queda bastante conseguido. Y en el caso del conejo, que pongo a la derecha, bueno, aquí es más sencillo, simplemente que el conejo salta 2 veces mientras mueve a la izquierda, con lo cual pues da la impresión de que efectivamente va moviéndose a saltos, como hace. Hay más ejemplos y son bastante curiosos. Y el tercer tipo de patrones son patrones ya de control de... Aquí no hay en principio ningún efecto visible, sino que lo que se hace es controlar, corresponden a bloques de control de la ejecución del programa. El más sencillo, o mejor dicho, el más frecuente es cuando queremos hacer una sincronización mediante paso de mensajes. Entonces, para 2 personajes, el esquema más sencillo, el patrón más sencillo es el que os he puesto ahí. Los 2 guiones serían de 2 personajes distintos. Entonces, el de arriba, en el de arriba, el personaje 1, haría ciertas acciones, lo que sea, y luego envía un mensaje, por ejemplo, en este caso, puesto de color naranja, da igual el color. Y el segundo personaje recibe ese mensaje de ese color y después hace las acciones. Entonces, de esa forma, hay una secuencialidad, se han sincronizado los personajes para hacerlos en ese orden. En el ejemplo que os pongo, pues, la mujer primero saluda al gato, dice hola, le envía el mensaje y entonces el gato pues, responde. Miau. Esto se puede complicar más. Aquí os he puesto unas variantes, por ejemplo, que van hablando, el caso de la izquierda sería que van hablando en cadena. Entonces, en este caso, pues tienen que ir realizando, o sea, se va repitiendo este patrón, lanzándose sucesivamente y recibiéndose mensajes del mismo color. Y en el de la derecha, pues en vez de haber una secuencialidad, lo que se lanza es un evento, lanza un mensaje para que la acción la realicen los 3 personajes de abajo en paralelo. Entonces, en este caso, tendrían todos los mensajes el mismo color. Hay otros patrones que son menos utilizados, como sería la sincronización mediante el reloj, mediante esperas, pero es menos seguro y, por tanto, menos aconsejable. Y también, bueno, pues he identificado alguna para la sincronización mediante el choque de personajes o para que se pare un personaje o incluso todos. Pero son patrones menos frecuentes que el paso de mensajes y por eso tampoco lo repito aquí. He realizado una modesta evaluación, porque aquí un problema que tenemos para la evaluación es el número de participantes. Entonces, por un lado, he pedido la opinión de los alumnos de la asignatura
sobre la utilidad de estos patrones. Entonces, participaron 11 alumnos y luego también a profesores de nuestra universidad que imparten o han impartido Scratch Junior y ahí participaron 6. Esto se acaba de realizar hace poco, en este trimestre. De hecho, lo de los alumnos creo que fue en avanzado octubre y lo de los profesores fue hace nada. Fue la semana pasada, creo que fue. Con lo cual está todavía sin analizar los resultados. Como trabajo futuro, bueno, pues quizá tras el análisis pues, pueda haber alguna revisión menor de los patrones. Y bueno, y pongo ahí como interrogación una sugerencia que comentó en voz alta uno de los profesores participantes, el hacer la composición de patrones, que es verdad que yo es algo que ya había visto que a veces intervenía. Bueno, es algo que para a lo mejor hacer este catálogo no es importante, pero de luego para el de Scratch sí debería ser algo que abordáramos, porque yo creo que lo suyo sería utilizar algún lenguaje de descripción de patrones, con lo cual posiblemente la composición de patrones es algo que se pueda utilizar, pero yo no soy un experto en patrones, entonces es algo que lo planteo como posible trabajo futuro. Y como publicaciones, bueno, que es un trabajo que está en marcha, pues hay un informe técnico que desarrollé este verano pasado cuando analicé estos 3 documentos de los autores de Scratch Junior que os he comentado y bueno, salen como resultado estos patrones elementales. Y bueno, pues ahora a continuación pues, debería elaborar otro informe técnico para poner los resultados de la evaluación de los patrones. Bueno, en realidad sería la evaluación. Estas evaluaciones evaluar tanto los patrones como otra cosa que se llama las reglas de comportamiento del lenguaje, que no comento aquí. Entonces, en este informe iría la evaluación de los 2 aspectos y lo suyo sería también publicarlo en algún foro exterior. Lo planteo para mí mismo, prácticamente. Pues el ITIS, que es un congreso en el que encaja bien y el plazo es en enero, pues sería ideal y si no, pues ya iremos viendo. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Bueno, no sé si tenéis cualquier pregunta, plantear. Y si no, pues cerramos la presentación. El objetivo de esta reunión es ir presentando los trabajos que vamos haciendo para que lo conozcamos también como mínimo los propios miembros del proyecto, porque hay distintos objetivos, distintas tareas, y no siempre nos entendemos. Y también para debatir, porque bueno, pues aquí muchas veces pues no es complicado. Me ha parecido ver ahí una mano levantada. Liliana, sí. Sí, hola, buenos días a todos. Ángel, te quería preguntar, has mencionado una página web en donde tenías información. ¿Esa página web es para uso de tus clases o está accesible? ¿Se puede consultar? De momento no lo tenemos, es algo que hemos hablado dentro del proyecto, que sería desarrollar una página web para ir colocando esto. De todos los materiales educativos, yo quiero publicarlos por medio de la universidad. De hecho, ahora estamos ahora con cursos justamente de publicación en abierto, o sea que ese como mínimo sería un medio adecuado. Y por supuesto, si alguien me lo quiere pedir, pues no tengo ningún problema. Pero vamos, la idea es hacer la máxima difusión y, si es posible, transferencia de todos estos materiales. Por eso incluso una visitante que vino hace no mucho, que se lo estuve enseñando, me comentaba un libro. Bueno, pues también podría ser incluso. No siquiera lo explorar. Pero la idea es de una forma u otra intentar dar la máxima difusión. Gracias. Nada. ¿Leonardo? ¿Leonardo? Tienes desactivado el micrófono. O si no, Leonardo, mientras lo buscas, que tiene también levantada la mano. Ah. No.
No. ¿Sí o no? No. No, yo veo el icono del micrófono tachado. Pues va preguntando, Jaime, mientras encuentras el icono para activar el micrófono. Nadie más tiene mucho que ver. Yo el micrófono tengo que dar. A ver ahora. Ahora sí se oye. Vale. Bien, pues yo solo tenía una preguntita. Cuando hablas del aprendizaje de patrones, yo no soy un experto tampoco. Pero intuyo que los estudiantes encontrarán cierta complejidad a la hora de tener que abstraer. O sea, ya es bastante aprender a programar, como encima ahora abstraer comportamientos que se clasifican en patrones que luego tienen que aprender a aplicar. Imagino que eso tendrá una complejidad en aprender a programación. Y lo que pienso es que igual sería interesante hacer una comparativa en cuanto a las complejidades que encuentran los aprendices de Scratch Junior y las complejidades que encuentran los estudiantes que aprenden a programar pues con cualquier otro lenguaje de alto nivel que sea, digamos, que en el que se enseñe el aprendizaje el uso de patrones de programación. Entonces, igual hay no sé si hay alguna experiencia previa hecha en programación normal y corriente que luego te pueda ayudar a la hora de emplear estos patrones con los estudiantes de Scratch o de Scratch Junior. O sea, ya, más que nada porque si ya les cuesta a los estudiantes de Scratch y Scratch Junior, o sea, a los profesores y demás que no tienen la cabeza como para estructurada para aprender a programar, sino ya les cuesta ese primer paso de aprendizaje de programación, subir este nivel de abstracción igual les cuesta un poco más. Entonces, ¿de qué forma se puede paliar eso? Si es que les cuesta, que no tengo ni idea si les cuesta o no. Pero me refiero a que buscando en programación y pues, lo que tengan en el ITICSE y en el SIGSE, que seguro que es donde más cosas hay, igual hay, digamos, enfoques que se pueden utilizar aquí también. Yo creo que no les plantea ningún problema. Lo primero, en programación textual es donde surgió esto. O sea que, porque fijaros que son trozos de código muy pequeñitos. O sea, no son tampoco nada, ni siquiera algoritmos complicados ni nada. Son operaciones muy básicas. Por ejemplo, intercambiar contenidos variables. Es que va a salir enseguida. Entonces, son pequeñas ayudas que para acciones que suelen surgir bastante frecuentemente, pues si se la das, pues ellos... bueno, pues digamos que tienen incluso una orientación de cómo hacerlo. Y para poder utilizar esos patrones tienen que entender esas instrucciones. O sea, que también se ayuda a aprender las instrucciones. Y no solo esto, sino que hay, la gente que trabaja en esto ha desarrollado patrones elementales y también antipatrones. O sea, ejemplos de código que no funciona. Entonces, esto se ha utilizado y parece que funciona bastante bien. En Scratch también he visto yo algunos artículos sobre patrones para Scratch. Y luego, en el caso de Scratch Junior, la experiencia de este año que comentaba, de la opinión de estos alumnos del máster, no lo tengo analizado con detalle, pero sí lo he mirado por encima. Y entonces, bueno, eso por un lado, ahora lo comento. Pero también aclara que cuando yo en el máster les doy los materiales que decía al principio, esos apuntes, yo les doy los apuntes. Y luego el fichero con los patrones se lo doy como documentación complementaria. Digo, si queréis, tenéis ahí eso que os lo aconsejo porque os puede ayudar. O sea, no es lo más importante. Y viendo las respuestas de estos alumnos, pues bueno, ha habido quien me ha dicho que no iba a mirar, o sea, eso, había por ahí varios casos, pero luego había otros que me decían que sí, que les habían ayudado y decían que sobre todo lo del paso de mensajes, porque esa sí que es una operación muy frecuente, la sincronización de los personajes, y el movimiento compuesto también. Y algunos decían que incluso le salía... Bueno, y recuerdo alguien que había dicho que lo había utilizado después. O sea, había hecho su práctica y antes de entregarla lo había consultado y que había cambiado algo aprovechando algún patrón y que le habían resultado movimientos para algunos personajes pues mejores que los que tenía inicialmente. Entonces, yo creo que en principio
sí les facilita el aprendizaje. Pero porque son muy elementales, están muy cercanos al código, no tienen en general muchas instrucciones. Ok. Gracias. ¿Aló? Ahora sí. Buenos sí, días. adelante. Adelante, Leonardo. Profe, por favor, ¿este es un proyecto que se está llevando a cabo en una escuela? Este es un proyecto de investigación que desarrollamos bueno, pues varios profesores de nuestra universidad, que bueno, están aquí en esta reunión, pues la mayor parte, y luego hay algunos más que también están fuera, y en principio, o sea, y tenemos previsto tanto realizar experiencias en colegios o institutos como en la propia universidad. Entonces yo lo que he contado tendría una aplicación, como al principio es para la formación de los maestros, para que ellos aprendan Scratch Junior, pues tendría su utilidad en el grado de educación infantil, para formar los que van a dar clases de educación infantil, y luego en el máster de formación en el máster de competencia digital docente y pensamiento computacional que he comentado, es el primer lenguaje de introducción a la programación. O sea, no es el objetivo principal de aprender Scratch Junior, pero como es tan sencillo, es el primer lenguaje tras el cual luego pasan a Scratch y a otros más complejos. Entonces, ese es el objetivo. Porque también la idea sería que estos futuros profesores aprendan esta programación, digamos, tan sencilla en comparación con otros lenguajes textuales, pues de una forma, hombre, con una cierta soltura. Entonces, para ellos sí tiene sentido estos patrones, pero luego Scratch Junior está pensado para niños de 5 a 7 años. A un niño de 5 a 7 años no le vas a dar los patrones así como lo estoy explicando, es que ni va a decir, ¿pero de qué me estás hablando? O sea, hay que tener en cuenta que está orientado a profesores, pero de momento lo hemos probado dentro de nuestra universidad. Es verdad que podría ser interesante evaluarlo fuera, pero bueno, de momento es una etapa todavía un poco inicial del proyecto. Ok. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, pues levantamos quizá la sesión. Muchas gracias por vuestra asistencia. Ahora pararé la grabación y bueno, la compartiremos e intentaremos difundir lo máximo posible.